Qué gusto nos da que puedan haber regresado para saber más acerca de esta serie que se llama La Armadura. La clase pasada vimos algo muy importante que Dios quiere que nos pongamos. Él quiere que nos ciñamos los lomos con la verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Por si tal vez no viste nuestra clase, quiere decir que siempre debemos hablar la verdad. Recuerda que si tú eres hijo de Dios, Dios te ayudará a decir la verdad siempre. Y estamos viendo esta serie que se llama La Armadura y por supuesto estamos estudiando sobre la armadura que Dios nos da. No es cualquier armadura, no es un traje tal vez que tú te puedas poner o que puedas conseguir en cualquier lugar. Esta es una armadura especial que Dios te da y que te dice: si tú eres mi hijo, póntela. Yo te quiero cuidar, yo quiero que nada te pase. Ponte la armadura. Y es por eso que nosotros vimos la semana pasada, la clase pasada, de que debemos ceñirnos los lomos con la verdad. ¿Y dónde va esa parte? Esa parte cubre desde aquí hasta acá abajo, más o menos por las rodillas. Desde nuestra cadera hasta las rodillas más o menos es la parte que cubre cuando nos ceñimos nuestros lomos con la verdad. Decíamos la clase pasada que los lomos se encuentran en la parte de acá atrás, entonces al ceñirnos estamos sujetándonos esta vestidura para que no nos pase nada. Y esto es lo que vimos la clase pasada. Si tal vez tú te la perdiste y quieres saber un poco más sobre esto, te invito a que vayas a nuestra lista de reproducción y allí están las clases sobre esta serie que se llama La Armadura. Y el día de hoy vamos a ver otra parte sobre nuestra armadura que nos toca el día de hoy. El día de hoy vamos a ver algo también muy especial y una parte que también sin ella no podemos dejar de ir a la guerra sin esta parte esencial de la armadura. Pero antes yo quiero que escuches algo. ¿Pudiste identificar este sonido? ¿Qué es? Es un corazón, es el latido de un corazón. ¿Sabías que desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, ese sonido nos trae calma, nos trae paz? Y después cuando los niños nacen o cuando tú naciste, siempre buscan estar escuchando el latido de papá o de mamá o de alguien que los esté cargando. ¿Por qué? Porque ese latido viene del corazón y el corazón es el que bombea sangre a todo nuestro cuerpo y gracias a que el corazón bombea sangre es que nosotros podemos estar vivos. Y esto me recuerda a algo que también podemos hacer con el corazón. ¿Qué es lo que hacemos con el corazón? Ay, nosotros amamos con el corazón, ¿verdad? Tal vez tú has visto un cachorrito o has visto un gatito y automáticamente tú dices: ay, mira qué bonito. ¿Por qué? Porque eso lo sentimos con el corazón. Dios nos dio el corazón para poder amar. Y mira lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Dios nos dio el corazón para poder amar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, pero también tal vez a tu animalito, a alguna mascota que tengas. Pero por sobre todas esas cosas, Dios te dice que si tú eres hijo de Dios, tú debes amar al Señor con todo tu corazón. Es decir, que tu corazón debe amarlo a Él principalmente. Debes de poder decirle y agradecerle a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. ¿No te gustaría darle gracias a Dios? Porque primero Él nos amó, eso dice su palabra. Y sabemos que todo lo que está en la palabra de Dios es verdad. ¿Y sabes qué?
Él sabe, Dios sabe que nuestro corazón es muy importante y es por eso que Él nos da algo para que protejamos esta parte del frente de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que Él nos da? Él nos da la coraza de justicia. Y tú dirás, ¿qué es una coraza? Yo traje algo que nos va a ayudar a entenderlo mejor. Esta es una coraza, es una parte muy esencial también de nuestra armadura que nos sirve para cubrir también los órganos, no solamente el corazón, sino para cubrir los órganos que tenemos aquí, como los pulmones, como el riñón. Todas estas cosas que nosotros tenemos aquí son muy importantes para que nosotros podamos funcionar bien, pero también en el ámbito espiritual. ¿Qué significa esto? Que contra los enemigos de Dios, que dijimos la clase pasada que no lo podemos ver, Dios nos da esta armadura y te dice: protégete con la coraza de justicia, protege tu corazón. Yo no quiero que nadie lo lastime, yo no quiero que el enemigo lance sus flechas para que ataque tu corazón, porque sabes, a veces el enemigo lanza esas flechas hacia nuestro corazón, poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios no nos ama, que nadie nos quiere, que cómo es posible que Dios nos quiera si es que nosotros nos portamos mal. Y tal vez a veces nos lanza esas flechas diciéndonos: tú no eres hijo de Dios, tú estás chiquito todavía. O tal vez hasta personas llegan a decirte eso y eso nos lastima el corazón. Pero Dios dice: si tú eres mi hijo, protégete con la coraza de justicia. Él quiere que protejas tu corazón para que no le hagas caso al enemigo cuando te diga que Dios no te ama. Él te ama y Él quiere que tú hagas bien. ¿Puedes ver qué hay en esta imagen? En esta imagen tenemos un jitomate, tenemos una naranja y tenemos una manzana. ¿Qué puedes encontrar en común en estas cosas? ¿Puedes pensar? Si dijiste que las tres cosas tienen semillas, muy bien, lo dijiste muy bien. Estas tres cosas, el jitomate, la naranja y la manzana, tienen una semilla. Oye, ¿y tú podrías decirme para qué sirven las semillas? Las semillas las tomamos y cuando las ponemos en la tierra, les echamos agua, esto crece, da una plantita y la plantita da su fruto. Que por ejemplo, si sembramos la semilla de una naranja, ¿qué es lo que va a dar el arbolito cuando salga, cuando crezca? Va a dar naranjas, muy bien. Y si nosotros sembramos una semillita de jitomate, cuando crezca esa matita, ¿qué es lo que va a dar? ¿O qué es lo que se espera que dé? Pues sí, jitomates, muy bien. ¿Y qué pasa con una manzana? Cuando sembramos esa semillita, cuando crece el árbol, ¿qué es lo que da? Da manzanas, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿O por qué esperamos esto? Porque nosotros al sembrar algo, nosotros esperamos cegar o cosechar lo mismo que sembramos. Es decir, si yo siembro una semillita de naranjas, no voy a esperar que me dé un plátano. No es así. Siempre vamos a esperar cosechar o cegar lo mismo que sembramos. Y la palabra de Dios nos habla sobre esto. Vamos a ver. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Si tal vez tú tienes tu Biblia por allí, puedes abrirla a la mitad y de este lado, del lado derecho, allí vas a poder encontrar Gálatas. Es un libro que ya casi está al final de nuestra Biblia, pero allí está Gálatas 6:9. Estamos usando nuestra Biblia, la versión 1960 de Reina Valera. Allí tú podrás encontrar, tal vez si no tienes una Biblia, puedes pedírsela prestada a tu mamá, a tu papá o a tu abuelita. Dile: préstamela tantito que yo quiero saber lo que dice la palabra de Dios para mí. Y aquí dice en Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Y bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Dios nos está diciendo, en otras palabras,
que si nosotros sembramos algo, eso es lo que vamos a cosechar. Pero la palabra de Dios, ¿a qué se refiere? En el principio dice, no nos cansemos. ¿Qué es cuando te cansas? Pues por ejemplo, cuando vas corriendo y llega un momento en donde estás muy agitado y te cansas. Eso es cansarte. O tal vez cuando estás haciendo algo mucho y de repente dices, ya no quiero hacerlo, ya me cansé. Bueno, ese es el cansancio. Y luego dice, hacer bien. ¿Qué es hacer el bien? Bueno, si por ejemplo tú sabes que a ti te toca lavar los trastes después de la comida, entonces hacer bien es lavar los trastes después de la comida. No esperar a que te tenga que decir mamá o a que ya te regañaron, sino hacer el bien es hacerlo cuando te toca. Y dice, porque a su tiempo. ¿Qué significa a su tiempo? Significa que cuando llegue el momento preciso. ¿Cuándo es? Bueno, no lo sabemos, pero cuando llegue ese momento, cuando llegue el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Dice la palabra de Dios, ¿segaremos? ¿Qué es segar? Segar es cosechar. Cuando tú plantas algo y, por ejemplo, crece un árbol de manzana, entonces, ¿qué es segar? Cuando ya está madura y tú la cortas. Eso es segar, cuando tú obtienes el fruto que tanto habías esperado. Y dice, si no desmayamos. ¿Qué significa desmayarse? Pues a veces cuando ya estamos muy cansados, nos desmayamos. No sé si a ti te ha pasado, si tú te has desmayado, pero tal vez cuando no has comido y de repente estás haciendo algo, entonces te desmayas. O cuando, no sé si tal vez has visto un corredor, ellos corren, pero como ya se esforzaron tanto, ellos se desmayan. Eso significa desmayarse. Bueno, y tú dirás, ¿y qué significa todo esto para mí? La palabra de Dios dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer el bien. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como te decía yo hace un ratito, si tú sabes que tienes que lavar los trastes, tienes que hacerlo antes de que te lo pidan. O tal vez si tú sabes que hacer el bien es hacer tu tarea a tiempo, entonces tú tienes que hacerlo. ¿Cuándo sabemos qué es hacer el bien? Cuando no nos regañan por hacer algo o por no hacerlo. Tal vez tú sabes que tu hermanito necesita ayuda y tu papá y tu mamá no tienen tiempo. ¿Qué es hacer el bien? Es tú ir y ayudarle, explicarle cómo poder él hacer su tarea. O tal vez si tú sabes que hacer el bien es levantarte temprano y estar listo para poder entrar a tu hora a la transmisión de la escuela, entonces, ¿qué es hacer el bien? Es hacerlo sin que mamá te diga, ya es el tiempo, ya levántate, ya se te hizo tarde. Hacer el bien es hacer las cosas antes de recibir un regaño o incluso antes de que te lo pidan. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tú ves que hay una basura tirada, entonces antes de que mamá te diga, recoge la basura, tú estás viendo esa basura y tú haces el bien recogiéndola y llevándola al bote de basura. Eso es hacer el bien, cuando tú haces algo antes de que te lo pidan y obviamente algo bueno. Dios dice en su palabra que no te canses de hacer eso, no te canses de hacer el bien. Es decir, si ves que tu cama necesita ser tendida, ve y tiende tu cama. Si tú ves que hay una basura por allí tirada, ve y recoge esa basura. No te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Dice Dios, porque a su tiempo tú vas a cosechar lo que sembraste. Y tú vas a decir, pero si yo no he sembrado nada, yo no he sembrado una semillita. No, dice Dios, no es una semillita, es la acción que tú hiciste. Por ejemplo, si tú ayudaste a tu hermano, tú estás ayudando a tu hermano y algún día alguien te va a ayudar a ti. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ahí dice, porque a su tiempo. ¿Cuándo te va a ayudar a alguien? No lo sabemos, pero la palabra de Dios es verdad y sabemos que sí va a ser así. Alguien, si tú ayudas a alguien te va a ayudar a ti. Y dice, si a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Qué quiere decir que te desmayas? No quiere decir que tanto haces el bien que te desmayas y ya no puedes hacer. No habla en un sentido literal, habla en un sentido figurativo. ¿Qué quiere decir?
que tal vez pueda llegar el momento en el que digas, ay, está una basura tirada, ya no la quiero recoger, ya me cansé de estar recogiendo la basura y de que nadie me ayude a mí o que nadie me dé las gracias. Dios dice, síguelo haciendo, porque a su tiempo algo te va a pasar a ti, te va a pasar algo bueno. Tú síguelo haciendo, porque si no desmayas a su tiempo, yo te voy a recompensar. Eso es lo que dice Dios. Tú vas a cegar, tú vas a cosechar algo bueno. Algo bueno te va a pasar, Dios lo va a permitir. Entonces, si tú ya eres hijo de Dios, no te canses de hacer el bien. Y si tú ya eres hijo de Dios, Dios te dará la fuerza para hacer el bien todos los días. Ahora, ¿te parece si vemos de nuevo el versículo y lo dices conmigo? Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Muy bien, ahora podrías decirlo conmigo de nuevo viéndolo en pantalla, pero haciendo como si estamos recogiendo basura. ¿Te parece? Vamos a decirlo otra vez. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Muy bien, ahora podrías decirlo nuevamente conmigo, pero ahora haciendo como si le estás ayudando a alguien a hacer la tarea. Vamos, Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Muy bien, ahora podrías decirlo sin ver lo que está en la pantalla. Vamos, Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Y hablando de hacer el bien, vamos, canta esto conmigo.
¡Qué canto tan bonito! Dice que muy fácil es hacer el bien si andamos con Jesús. Y no habla que andemos literalmente con Jesús o que Jesús vaya a estar con nosotros, pero si tú ya eres hijo de Dios, Jesús vive en tu corazón y Él te va a dar la fuerza para hacer el bien todos los días. Pero hubo personas quienes sí anduvieron con Jesús cuando Él estuvo en esta tierra. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él hizo muchas cosas buenas. Él no se cansaba de hacer el bien. Él sanó a muchas personas. Él ayudó a otras más. Y siempre hablaba de la palabra de Dios. Y había personas quienes tenían preguntas y quienes llegaban a preguntarle acerca de lo que Dios quería que hicieran. Había una persona que era un intérprete de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Esta persona estudiaba mucho la palabra de Dios y entonces él le decía a otras personas, mira, Dios dice que tienes que hacer esto. Pero esta persona tenía una pregunta y una duda y él no sabía mucho la respuesta o tal vez estaba un poco inseguro acerca de la respuesta. Entonces él fue con Jesús y le dijo, Señor Jesús, ¿cómo es que puedo tener la vida eterna? Que era lo que le estaba diciendo. Él quería vivir para siempre con Dios, pero él no sabía cómo. Y entonces Jesús le dijo, bueno, como él era intérprete de la ley, es decir, él conocía la ley. ¿Recuerdas que en la clase pasada hablamos acerca de la ley? Esta persona había estudiado la ley y le dijo a Jesús, bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que comenta allí? Le dijo Jesús y esta persona le dijo lo siguiente. Acompáñame a leerlo en Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Entonces Jesús lo que le estaba dando a entender a este hombre le estaba diciendo, si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, así vas a poder estar con Dios. Y también si amas a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, si haces eso, vas a vivir. Pero ¿sabes? Este intérprete de la ley le gustaba la primera parte sobre amar a Dios, pero la segunda parte de amar al prójimo, ¿qué es el prójimo? El que está junto a ti, el que sea que esté junto a ti. Si tú vas caminando y allí hay alguien junto a ti, ese es tu prójimo, es tu próximo, el que está próximo a ti. Entonces, esto de amar al prójimo como a nosotros mismos, es decir, como a mí, es decir, que tú ames a otra persona como te amas a ti, eso como que no le gustaba a esta persona. Y él queriendo justificarse, es decir, queriendo ver si Dios le podía dar otra respuesta, o Jesús en este caso, le dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Tú crees que esta persona no sabía quién era el que estaba junto a él? ¿Tú crees que esta persona no sabía a quién debemos de amar? Esta persona, claro que lo sabía, él estudiaba mucho, pero él quería justificarse. ¿Qué significa justicia? Justicia significa pensar, actuar o hablar de la manera que Dios quiere y hacer lo bueno. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cada vez que yo necesito o que yo quiero hacerle algo a alguien más, yo tengo que pensar, actuar y hablar cómo es que Dios quiere que yo haga a esa persona. En pocas palabras, hacer lo bueno, hacer lo que tú crees que Dios haría. ¿Qué haría Dios? Dios haría lo bueno. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Primera de Tesalonicenses 5:15. La palabra de Dios es muy clara. Dice, mira que ninguno pague a otro mal por mal. Es decir,
¿qué tenemos que hacer? Si alguien viene y nos da una cachetada, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dicen todas las personas? Pues si te pegó, tú defiéndete, tú pégale otra vez. Y Dios dice, no pagues mal por mal. Es decir, si alguien te pegó, tú no le pegues. ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que seguir siempre lo bueno, para con unos, para con otros y para con todos. Eso nos dice Primera de Tesalonicenses 5:15. Dios, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere que tú hagas? Que si alguien te trata mal, tú no los trates mal. Tal vez en la escuela se ríen de ti y cuando tú tienes una oportunidad, tú también te ríes de ellos. Dios dice, no hagas eso. Si se ríen de ti, tú no lo hagas. Tal vez alguien hable mal de ti, tal vez digan mentiras sobre ti. Y Dios, ¿qué dice? Tú no lo hagas. Tú no hables mentiras. ¿Recuerdas el episodio pasado? Que Dios dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. No lo hagas. Ponte el cinto de la verdad. Vístete con la verdad. Pero también ahorita Dios dice, no les pagues mal con mal. Tú haz lo bueno. Esta es la coraza de justicia. ¿Qué es la justicia? No pagar mal por mal. Si alguien te hizo mal, tú no lo hagas. Tal vez esa es la justicia del mundo. Eso es lo que allá afuera, los que no son hijos de Dios, esa es su justicia. Ellos piensan que si te pegaron, tú tienes que pegar, pero Dios dice, no, mi justicia es diferente. Lo que yo pienso es diferente. Mi justicia, la justicia de Dios, ¿cuál es? Que si alguien te hizo mal, tú le hagas un bien. Y tú dices, ¿cómo? Pero eso no es normal, eso no es lo que me han dicho mis papás, no es lo que me ha dicho mi abuelita o mi abuelito, pero Dios sí. Dios te dice, no pagues mal con mal, siempre haz lo bueno con unos, con otros y con todos. Puedes ayudar a alguien en la calle que lo necesite. Tal vez estás viendo que alguien necesita cruzar la calle. Tú puedes ayudarle, claro, con el permiso de papá o de mamá. Si tú eres hijo de Dios, Él te dará la fuerza para hacer el bien todos los días. Ponte la coraza de justicia. Y este hombre no se quería poner la coraza de justicia, él quería justificarse y él hizo como que no sabía quién era su prójimo. Entonces Jesús quiso enseñarle algo. Jesús le contó una historia que también había pasado, porque todo lo que Dios dice es verdad. Y el Señor Jesús le empezó a hablar sobre un hombre, que este hombre iba desde Jerusalén hasta Jericó. Él iba a viajar, tal vez tenía algunos negocios o tal vez tenía algo que hacer, pero ¿qué crees? En el camino unos ladrones saltaron hacia él y lo despojaron. ¿Qué quiere decir? Que le quitaron su ropa, lo hirieron. Yo no sé si tal vez llevaban navajas o tal vez lo golpearon mucho. No sabemos qué fue realmente lo que pasó y no sabemos cuántos hombres fueron, pero lo que sí sabemos es que lo lastimaron tanto que lo dejaron casi muerto. Es decir, que ya no se podía mover, tal vez nada más hacía uno que otro ruidito. Y allí estaba el pobre hombre tirado en el camino. Pero no es tal vez como las autopistas de ahora que pasan y pasan y pasan carros. Antes no había carros. Apenas una que otra persona pasaba por allí. Pero ¿qué crees? Mientras estaba ese hombre allí tirado, pasó un sacerdote. ¡Ay, qué bueno! Un sacerdote era un hombre de Dios. Era un hombre que se dedicaba a servir en el templo. Yo me imagino que tal vez cuando este hombre que estaba allí tirado lo vio, ha de haber dicho, ay, alguien me va a salvar. Y yo me imagino que tal vez trató de intentar gritar, pero no le salía mucho, tal vez hizo unos ruiditos. Y cuando el sacerdote escuchó esos ruiditos, volteó a ver dónde estaba el hombre ese tirado, malherido. Y cuando volteó a verlo, ¿qué crees que pasó? Lo vio y dijo, él pensó, si yo lo ayudo, me voy a ensuciar. Voy a ensuciar mi ropa y ya no voy a poder ir a servir al templo.
mejor lo voy a dejar allí. Y él pasó de largo. Ay, él no hizo un bien. Y Jesús siguió contando y le dijo, pero ¿sabes qué? Después pasó un levita. Ay, este levita, ¿sabes qué hacían los levitas? Los levitas eran quienes cantaban en la iglesia. Entonces, seguramente cuando este hombre malherido vio que pasaba otro hombre de Dios que cantaba en el templo, ha de haber dicho, yo creo que él me va a ayudar, voy a gritar lo más fuerte que pueda. Y él trató con unos gemidos, yo creo que algo así hacía. Y cuando lo vio el levita, él escuchó, y entonces el levita empezó a buscar dónde estaba. Y dice la palabra de Dios, cuando llegó cerca de donde estaba, dice que lo vio, pero pasó también de largo. Porque ¿sabes qué pensó el levita? Ha de haber dicho el levita, híjole, es que si yo me quedo a ayudarlo, voy a llegar tarde y ya no voy a cantar. Y tal vez en ese día era muy importante para ese levita. Dijo, ay no, mejor hay que se quede tirado, mejor hay que se muera. Y él se fue. Ay, qué triste con este levita. Ya pasaron 2 personas y no pudieron ayudar a ese hombre herido. Y después pasó un samaritano. ¿Quién era este samaritano? Bueno, esa persona que estaba allí tirada era un judío. ¿Qué significa un judío? Bueno, era una persona que ese judío y el samaritano no se llevaban entre sí. Y no solamente esa persona y el samaritano, sino que estos 2 países, Jerusalén y Samaria, no se podían ver entre ellos, eran enemigos. Y sí podían cruzarse entre ellos, pero no se platicaban, ellos eran enemigos. ¿Por qué? Porque los de Jerusalén decían que ellos adoraban bien a Dios y los de Samaria decían que no, que ellos eran los que adoraban bien a Dios. ¿Quién tenía la razón? Pues ellos pensaban que cada uno de ellos tenía la razón, pero por eso no se hablaban entre ellos. Pero el hombre que estaba allí tirado era un judío. Y un samaritano venía pasando, ¿tú crees que le iba a ayudar? Si eran enemigos, ellos no se querían, pero el levita y el sacerdote que habían pasado, ellos sí eran judíos, ellos pudieron haberle ayudado. Pero ¿qué crees? Que el samaritano, yo me imagino que también siguió haciendo ruiditos ese pobre hombre allí tirado. Y el samaritano dice que le vio al judío allí tirado y dice que fue movido a misericordia. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que fue movido a misericordia? Que sintió feo en su corazón, pero él decidió hacer algo, porque el sacerdote y el levita también habían sentido algo feo en su corazón, pero no habían hecho nada. Pero él fue movido a misericordia. Él lo vio, sintió feo, pero él decidió hacer algo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se acercó a él. Yo me imagino que primero lo revisó, le vio todo su cuerpo, qué era lo que le había pasado, si no algo, por ejemplo, tenía una fractura o qué era lo que tenía. Y ya que había visto qué era lo que le estaba pasando, dice que él vendó sus heridas. Yo no sé si llevaba algún kit de primeros auxilios o si tuvo tal vez que romper alguna de su ropa para que la hiciera como unas vendas. Pero dice la palabra de Dios que vendó sus heridas. Y no solamente eso, dice que le puso aceitito y vino. ¿Qué es el aceite? Es algo que nos ayuda a calmar nuestras heridas. Tal vez ahora ya no nos ponen aceite, nos ponen alguna pomada, pero en ese entonces lo mejor era el aceite para hacer que la herida no se infectara. Y luego dice que le puso también vino. El vino tiene un poco de alcohol, que ahora el alcohol también es usado para que las heridas no se hagan feas, no se contaminen y que no se les vaya a hacer tal vez alguna infección. Pero como él no llevaba alcohol, él le puso vino. Y no solamente eso, sino dice que lo subió a su cabalgadura. Tal vez llevaba un burrito o llevaba un caballo
y dice que él lo llevó. Él se bajó, ya no iba en su cabalgadura, él se bajó y siguieron caminando hasta que llegaron a un mesón, es decir, un lugar en donde se pudieran hospedar. Y allí dice la palabra de Dios que cuidó de él toda la noche, porque mira lo que dice la palabra de Dios. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes del más, yo te lo pagaré cuando regrese. El samaritano, ¿qué fue lo que hizo? Toda la noche lo cuidó y al otro día, al encargado del mesón, le dijo: mira, te voy a dar estas monedas. ¿Cuánto significaba esas monedas? Eran 2 días de trabajo completo, es decir, él pagó 2 días. Más o menos aquí en México el día cuesta unos 120 pesos. Entonces, si eran 2 días, pues más o menos le dejó unos 240 pesos, unos 250 pesos, que era mucho dinero, claro. Y le dijo: mira, te voy a dar por adelantado esto. Y si llega a necesitar algo, si tú tienes que poner más dinero, yo te lo voy a pagar. Tú cuídalo, yo te lo voy a pagar. Esto fue lo que hizo el samaritano. Terminando la historia, el Señor Jesús le dijo al intérprete de la ley: ¿tú quién crees que fue el prójimo del que lo robaron, del que lo lastimaron? ¿Quién crees tú que fue el prójimo? Pero como no quería a los samaritanos, le dijo: pues el que usó de misericordia con él, es decir, que pues quien lo ayudó, el samaritano. Y entonces el Señor Jesús le dijo algo, mira. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. Cuando el Señor Jesús terminó de decirle todo esto, le dijo: ¿ya viste quién es tu prójimo? El que está junto a ti. No importa si no te hablas, no importa si es tu enemigo, tú tienes que hacer el bien. Y eso también nos lo dice a nosotros, te lo dice a ti. Que no importa quién sea tu próximo, si tal vez no te llevas bien con él, si tal vez es tu enemigo, Dios te dice: no importa, haz el bien. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Este es nuestro texto de memorizar, ya te lo debes de saber de memoria. Vamos a leerlo. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. ¿Qué quiere decir esto? Que no te canses de hacer el bien, a pesar de que sea alguien que no te quiere. Tal vez a pesar de que sea alguien que ya te lastimó, tú hazle un bien. Tal vez esa persona no te va a hacer un bien a ti, pero alguien más sí te lo va a hacer a ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que a su tiempo vas a cegar si no desmayas, si no dejas de hacerlo. Tú vas a cosechar un bien, tú vas a tener un bien. Por ejemplo, cuando alguien te haga algo malo, tú haz lo inesperado. ¿Qué significa? Que tú hagas algo que ellos no piensen que vas a hacer. Por ejemplo, si alguien llega y te pega, ¿tú qué puedes hacer? ¿Qué es lo que no se esperan? Que te sonrías o que te voltees y que le digas: Jesús te ama. Eso va a decir: bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no me pegó? Y tal vez ellos quieran conocer a ese Dios que te está dando esa coraza de justicia para que tú te protejas. Con eso tú vas a proteger tu corazón. Con la coraza de justicia tú vas a proteger para que no te lastimen, pero para que tú también puedas hacer un bien. ¿Qué también puedes hacer? Tú puedes abrazar. Por ejemplo, si tal vez mamá siempre te dice que eres un tonto, que eres un menso, o alguien más, tú puedes ir y abrazarlos. Tú puedes demostrarles ese amor. Recuerda que si tú eres hijo de Dios, Dios te dará la fuerza para hacer el bien todos los días. Si alguien dice algo en contra de ti, dice una mentira, tú no digas nada. O si vas a decir algo, que sea la verdad. Por ejemplo, algo que te guste de esa persona. Si tal vez
se vistió bonito ese día, tú puedes decirle, qué bonito te vestiste, tú puedes hablar verdad. Y cuando tú hagas esto, cuando tú hagas un bien, dice la palabra de Dios que no te canses en hacerlo, y Dios promete darte la fuerza para hacer el bien todos los días. Repítelo conmigo: si yo ya soy hijo de Dios, Dios me dará la fuerza para hacer el bien todos los días. ¿Harás el bien a tu próximo? ¿Harás el bien a tu prójimo? ¿Dejarás que Dios te dé la fuerza para hacer el bien? ¿Harás el bien no importa a quién? Si lo harás y quieres hacerlo, canta conmigo. Esto nos va a ayudar durante la semana a poder hacer el bien. Si tal vez en algún momento tú quieres hacer el mal, tú quieres devolverle el mal, no te olvides de ponerte la coraza de justicia y de hacer el bien, no importa a quién. ¿Recuerdas en qué nos quedamos el episodio pasado? ¿Recuerdas que Hudson Taylor quería ir a la China porque él estaba muy seguro de que Dios le estaba diciendo que él debía de ir para allá? Hudson Taylor empezó a buscar más información acerca de China, pero como en ese entonces no había internet, no había teléfonos, no había las cosas que ahora nosotros tenemos con la ayuda de la tecnología y del internet, en ese entonces no lo había. Pero Hudson Taylor decidió, y él estaba
estaba decidido a encontrar un libro que pudiera hablar sobre China. Y él buscó en los estanteros de su papá, él estuvo preguntando hasta que alguien le dijo que en Barnsley, Inglaterra, alguien tenía un libro. Era un ministro, allí donde él vivía, un ministro, es decir, alguien que servía en la iglesia, tenía ese libro sobre China. Y él estaba muy emocionado porque por fin iba a poder leer un poco más acerca de China. Entonces decidió un día ir a ver a este ministro y le dijo: ministro, yo vengo porque alguien me dijo que usted tiene ese libro de la China y yo lo necesito porque yo quiero saber más acerca de la China y de cómo poder llegar allá, sus costumbres y las cosas que ellos hacen. Y el ministro le dijo: bueno, ¿y por qué quieres leer acerca de China? Y Hudson Taylor le dijo: porque Dios me dijo que yo tengo que ir allá como misionero de él o como su misionero. Y el ministro se quedó pensando y le dijo: ¿y cómo piensas llegar allá? Porque tú sabes que de Barnsley, Inglaterra, hasta China está del otro lado del mundo. No es un viaje sencillo, y menos antes que no había la tecnología y las cosas rápidas como el día de hoy, como un avión, aunque se tarda varias horas, pero antes no lo había. Apenas si llegaban a los carros en ese entonces, estaban comenzando los carros en ese entonces, los carros eléctricos, que ahora para nosotros es muy común. Pero Hudson Taylor le dijo: aún lo ignoro, pero yo confiaré como lo hicieron los discípulos del Señor Jesús en ese entonces cuando Él los envió a predicar. Cuando el ministro escuchó esto, dijo: muy bien, yo creo que Hudson Taylor realmente quiere ir a la China. Y él con mucho gusto le prestó el libro. Cuando Hudson Taylor tuvo ese libro en sus manos, él se lo bebió, es decir, lo leía y lo leía y lo leía, porque él decía: yo quiero saber más acerca de China. Y cuando él empezó a leer todas estas cosas que venían acerca de China, se dio cuenta de muchas cosas muy buenas, pero también unas cosas no tan buenas. Se dio cuenta, por lo que decía el libro, que la gente en China había demasiados habitantes y esto mismo generaba que hubiera mucha gente pobre, es decir, que no tuvieran trabajo o trabajo muy mal pagado. Entonces había mucha gente pobre y por lo mismo de que no tenían dinero para poder pagar medicinas, había mucha gente enferma. Entonces Hudson Taylor dijo: ya sé el próximo paso que yo necesito hacer. Yo necesito aprender más acerca sobre la medicina, porque cuando la gente pobre se enferme, yo le voy a poder dar medicina a sus cuerpos. Pero también les voy a hablar sobre Jesús y voy a hablarle que Él puede ser la medicina para su corazón. ¿Cómo es esto? Sí, porque los corazones enfermos, es decir, con pecado en el corazón, esto hace que haya una separación entre Dios y nosotros, pero que Jesús vino a quitar ese pecado del corazón para que pudiéramos estar cerca de Dios. Y él se puso a pensar y dijo: bueno, ¿a dónde más puedo yo ir para aprender más acerca de la medicina? Porque aquí con mi papá yo ya sé hacer remixes de varias cositas, ya le echo un poquito de esto, le echo otro poquito de eso y hago la medicina. Y ya sé hacer un poquito la medicina, ya sé hacer remedios, pero ahora necesito a alguien que me enseñe más acerca de la medicina. ¿Y tú qué crees que fue lo que él hizo? ¿Quién sabe más acerca de medicina? Pues un doctor, claro que sí. Entonces él investigó y él preguntó dónde estaba o dónde había un doctor, pero que fuera hijo de Dios, para que le enseñara acerca de la medicina, pero también más acerca de Dios. Y encontró, no muy lejos de donde él vivía, más o menos a 1 hora y media en nuestro tiempo en carro, pero en ese tiempo pues yo me imagino que no sé cómo se habrá ido Hudson Taylor, si tal vez caminando se debió de haber hecho un poco más de tiempo, pero este doctor que se llamaba Ricardo Hartley vivía en Hull, así se llamaba esta ciudad, que estaba más o menos en nuestro tiempo a 1 hora y media de viaje en carro.
y él iba a aprender una cosa muy importante allí con este doctor, la medicina, pero también ahí iba a aprender a confiar en el Señor Jesús para todo. Y él también sabía que como él era hijo de Dios, Dios le daría la fuerza para hacer el bien cada día y todos los días. Y no solamente cuando iba con ese doctor es que él le hacía el bien, es decir, que él empezó a vendar las heridas, él empezó a sanar a los enfermos, sino que los domingos, ¿recuerdas que en su casa con su hermana Amelia, los domingos él iba a repartir folletos? Pues ahora cuando él se cambió de casa porque tuvo que rentar un apartamento, él tuvo que cambiarse de casa, se tuvo que despedir de su familia, de su hermana. Pero cuando llegó a este lugar y rentó este lugar, él también ocupó los domingos, ¿sabes qué? Para ir al barrio pobre, porque toda la otra semana, todos los otros días, ayudaba al doctor Hadley, pero entre semana eso era lo que hacía, pero el día domingo iba a visitar el barrio pobre, no se quedaba a descansar. El día del Señor él lo usaba para visitar enfermos y a los que estaban necesitados, de allí mismo, de esa ciudad que se llamaba Hull. Y también les llevaba medicinas. ¡Ay! Porque él ya sabía hacer medicina y si alguien necesitaba una medicina, él se la hacía y se la llevaba. Pero también en los domingos, en este barrio pobre, él les leía la palabra de Dios. Porque no hay otra cosa mejor que tener bien puesta la verdad, que es la palabra de Dios. Recordarás que en el episodio pasado vimos que él se puso bien, se ciñó bien los lomos con la verdad, que la verdad también nos habla de la palabra de Dios y que Hudson Taylor la estudiaba mucho, pero no solamente eso, sino que él también la compartía. Y esto era lo que hacía los días domingos allá en Hull. Él les leía la palabra de Dios y también oraba por ellos. ¿Qué era lo que hacía? Si había algún enfermo, entonces él oraba para que Dios les sanara. Y también a los que le permitían, él les leía la Biblia, les leía la palabra de Dios. Y él estaba seguro de que cada día Dios le estaba dando las fuerzas para poder hacer lo que él quiere y hacer el bien. Y a otras personas, también las que tal vez sabían leer, les daba un folleto. Porque recuerdas que él se convirtió, es decir, él fue hijo de Dios gracias a un folleto. Entonces a él le encantaba repartir folletos porque él sabía que así como le había funcionado a él, le iba a funcionar a otra persona. Entonces él repartía folletos. Y otra cosa que también hacía sin falta es que les hablaba de Salvador. Pero no del Salvador como de un doctor como él que le podía salvar las heridas, sino del Señor Jesús que había venido a este mundo para poder salvarles de sus pecados, porque él había muerto en esa cruz y ahora él estaba dispuesto a perdonar sus pecados y a recibirles. Pero ¿sabes qué? Había hombres groseros, había personas que no querían a Hudson Taylor y se reían de él. Ay, qué triste, porque Hudson Taylor estaba haciendo bien. ¿Recuerdas que Dios le estaba dando las fuerzas para hacer el bien todos los días? Él se estaba poniendo la coraza de justicia, esa coraza que nos ayuda, protege nuestro corazón, pero también nos ayuda a hacer el bien. Pero como él tenía bien puesta la coraza de justicia, cuando algo quería venir a dañar su corazón, es decir, cuando se reían de él, él decía, a mí no me hace mal, a mí no me haces daño porque yo tengo puesta la coraza de justicia. ¿Y sabes qué otra cosa hacían? También a veces lo empujaban y no tantito, lo tiraban fuerte para que él se cayera. ¿Y sabes qué hacía Hudson Taylor? Él no hacía nada. Él tenía bien puesta la coraza de justicia y nunca devolvió mal. Siempre él hacía un bien. ¿Y sabes qué hacía Hudson Taylor haciendo un bien? Él les daba un folleto. A los que lo empujaban, él les daba un folleto. ¿Y sabes qué hacían con el folleto? Lo rompían. Ay, pero Hudson Taylor tenía su armadura y a él no le pasaba nada. Él seguía haciendo bien. Y otra cosa que también él hacía es que aumentaba muchos casos de enfermos, pero él iba y les compartía tanto medicina como la palabra de Dios. ¿Sabes también qué otra cosa le llegaban a hacer a Hudson Taylor? Le aventaban cosas. A veces cuando iba pasando en las casas, le aventaban cosas desde arriba
Pero Hudson Taylor dijo, no les voy a devolver mal por mal, es decir, yo no les voy a aventar cosas o no les voy a decir nada, yo voy a seguir haciéndoles un bien. Él no tenía miedo y él confiaba en Dios porque él estaba seguro de que Dios le cuidaba allí, le había protegido dándole su armadura. Pero no solamente eso, sino que también más adelante Dios le iba a proteger en la China. Y allá en China, él tendría también que hacer el bien. Y él siguió poniéndose esa armadura. Pero ¿cómo más podría hacer más bien aún? Si ya ayudaba a los enfermos, si ya hacía muchas cosas, les compartía, ya estaba aprendiendo más sobre medicina para poder ir a China, ¿cómo más podría hacer el bien? Bueno, pues él dedicó a hacer varias cosas porque él pensó y dijo, en China no voy a tener comodidades. Es decir, no voy a poder dormir, calientito en mi cama suavecita. Entonces dijo, yo voy a vivir sin comodidades. ¿Qué era lo que él hacía? Él compartía de sus alimentos para con los pobres. Él empezó a comprar comidas muy baratas para poder tener ese dinero, ahorrarlo y podérselo dar a los pobres. Él lo compartía con ellos y él también aprendió algo muy importante. Él aprendió a privarse, es decir, a no tener lo que más él deseaba, con tal de poder seguir haciendo el bien y hacer lo que Dios quería. Porque eso es lo que significa tener la coraza de justicia, hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y con esto Hudson Taylor aprendió algo. Te voy a decir, ¿quieres saber? Había una muchacha muy bonita, que ella era hija de Dios también. Ella era cristiana. Ella era una maestra de música y parecía que los dos se habían enamorado. Hudson Taylor sentía así bonito cada vez que ella lo veía y él la iba a visitar, le contaba de sus planes sobre China y esta muchacha solo lo escuchaba, no le decía nada más. Pero él dijo, bueno, ya me estoy enamorando y voy a ir a pedir permiso a sus papás para poder casarme con ella, porque yo creo que ella va a poder ser la mujer perfecta que me acompañe de misionero a la China. Porque él no se quería ir solo, él quería ya ir con alguien que pudiera ayudarlo porque el trabajo era mucho. Entonces él se armó de valor y él fue a hablar con sus padres, con los padres de esta muchacha. Y cuando Hudson Taylor llegó y les dijo, oigan, pues yo quisiera venir a pedir permiso porque me quiero casar con su hija. Yo quiero vivir con ella y nos queremos casar. Entonces vengo a pedirles permiso a ustedes. Y los papás de las muchachas, ¿qué creen que le dijeron? Le dijo, claro que sí, te puedes casar con nuestra hija, pero con una condición. Y Hudson Taylor le dijo, ¿cuál es esa condición? Y le dijeron, que no vayas a China. No queremos que tú te lleves a nuestra hija a China. Si te vas a casar con ella, se van a quedar aquí en Londres, en Hood. Cuando Hudson Taylor escuchó esto, su corazón le dolió mucho, porque él dijo, ¿pero qué pasó? ¿Será que debo permanecer en este país y casarme con ella? Pero yo no puedo desobedecer a Dios. Todo esto lo estaba pensando y dijo, ¿cómo puedo permanecer en Inglaterra, en Hood, Inglaterra, si allá en la China hay muchas personas que se están muriendo sin conocer a Dios? Y él dijo, no, Dios quiere que yo me aleje de ella. Y así lo voy a hacer. Y él con mucho dolor en su corazón, pero él sabía, porque él tenía bien puesta la armadura, sabía que la coraza de justicia es hacer lo que Dios quiere que haga y no lo que yo quiero hacer. Entonces él dijo, está bien. Él dejó a la muchacha, a esa muchacha que tal vez él quería, pero él la dejó porque él sabía que no era el propósito de Dios, no era el plan de Dios. Antes de irse a China, él pensó, yo debo confiar en Dios para todo, porque yo sé que Dios me dará la fuerza para hacer el bien todos los días. Y dejar a la muchacha también era un bien, porque lo estaba alejando de los planes de Dios. Él siguió preparándose.
y de una manera le pidió a Dios y le dijo: Señor, necesito aprender y prepararme más para ir a la China, porque ya me alejé de las cosas que tal vez me estaban impidiendo ir. Ahora voy a seguir lo que tú quieres. Y dijo: necesito prepararme más. Y el doctor Ricardo y los pobres le ayudaron. ¿Por qué será que le ayudaron ellos? Bueno, le ayudaron con el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el doctor era un poco olvidadizo. El doctor Ricardo era un poco olvidadizo y se le olvidaba pagarle a Hudson Taylor su dinero, porque Hudson le ayudaba, pero le ayudaba con un pago. Es decir, Hudson estaba trabajando con el doctor. Entonces, a este doctor se le olvidaba pagarle porque tenía tantas cosas que hacer, a tantos enfermos que atender, que a él se le olvidaba pagarle a Hudson Taylor. Pero Hudson Taylor le oró a Dios y le dijo: Dios, yo no quiero confiar en el doctor, yo quiero confiar en que tú eres quien me va a dar a mí el dinero que yo necesito. Y él se puso a orar y le dijo: Dios, yo te pido que por favor le recuerdes al doctor Ricardo que me tiene que pagar. En ese momento Hudson metió su mano a la bolsa de su pantalón y sacó. Él solamente tenía en su bolsillo media corona. Esa es una moneda que ellos tenían y que ellos usaban, que más o menos en nuestra moneda actual en México son unos 12 pesos más o menos. Y era lo único que él tenía. Y ese día, al siguiente día, él tenía que pagar la renta del lugar en donde él vivía. Y él estaba un poco preocupado y él le oró a Dios. Todo ese día de trabajo, él le oró a Dios y le dijo: Dios, por favor, recuérdale al doctor que me tiene que pagar, porque esto no me va a alcanzar. Y cuando de repente estaba ahí haciendo alguna cosa, llegó una persona corriendo y le dijo: oiga, por favor, doctor Hudson Taylor, ayúdame por favor, porque mi esposa se está muriendo. Yo quiero que vengas y yo quiero que ores por ella. Yo quiero que ores para que ella sea sana. Y cuando Hudson escuchó esto, dijo: ok, se levantó y corrió hasta donde estaba esa mujer que casi se estaba muriendo y oró por ella y le dijo: Dios, yo quiero pedirte que tú la levantes, que tú la restaures. Pero ¿qué crees? Estas personas eran pobres y no tenían para medicina, ni siquiera yo creo que tenían para comer. Entonces, cuando Hudson Taylor terminó su oración, porque él le dijo que la sanara, pero que también quería que ellos tuvieran algo que comer. Y cuando Hudson Taylor terminó la oración, él sintió en su corazón que él debía de hacer el bien con ellos. Entonces dijo: ay, es el último dinero que me queda, pero ellos lo necesitan y yo debo de hacer un bien. Yo debo tener bien puesta esta coraza de justicia. Él sacó el dinero de su bolsillo y se los dio. Esa media corona, que era lo último que le quedaba para su comida y lo último que le quedaba para poder tal vez pagar un poco de alquiler, se los dio a esa familia pobre. Y cuando se regresó, tal vez tú pensarás que Hudson Taylor estaba un poco triste o estaba preocupado. Nada de eso. El corazón de Hudson Taylor rebosaba de felicidad. Él estaba muy contento por lo que él había hecho. Y él oró a Dios y le dijo: Señor, ya di ese dinero, pero lo di con felicidad. Solamente yo te pido para que tú me puedas dar el dinero para mi próxima comida, porque ya no tenía más. Él terminó ese día de trabajo, el doctor no le pagó y él se fue a su casa. Tranquilo, se acostó y durmió, pero ¿qué crees? El cartero le había dejado una carta y en la carta él abrió la carta porque se veía un poco como abombachada, y abrió la carta y se cayeron al piso unos guantes. Ay, Dios le había mandado unos guantes, y no solamente unos guantes, sino que le había mandado medio soberano. ¿Qué significa esto? Era dinero. Le había mandado el dinero que Hudson Taylor necesitaba, y no solamente eso, sino que eran 50 pesos. Cuando él vio ese dinero, le dijo: Señor, tú me has devuelto lo que yo necesitaba, lo que yo había dado, y 4 veces más. Dios le había dado
a Hudson Taylor le había regresado por hacer el bien, por haber tenido puesta esa coraza de justicia y haber hecho el bien. ¿Te acuerdas que nuestro versículo dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos? Hudson Taylor no desmayó de poder dar, de poder hacer el bien, y Dios le regresó 4 veces más de lo que él había tenido a un principio. Y él le alababa a Dios por los guantes, es decir, le decía: gracias Dios por los guantes, gracias Dios por el dinero, y gracias también por esa persona desconocida que no sé quién es que me mandó la carta. Gracias también. Y aún estaba más agradecido porque se escuchó por allí la noticia de que la mujer por la que él había orado y que le había dado esa media corona, ahora ya se estaba recuperando. Esta mujer se recuperó y estuvo muy bien. Y ese dinero que Hudson Taylor tuvo le alcanzó para poder vivir 2 semanas. Pero 2 semanas después, otra vez ya no tenía dinero en su bolsillo. Y el doctor llegó con Hudson y ¿qué crees que le dijo? Oye Hudson, ya te pagué tu dinero, ¿verdad que no te he pagado? Y Hudson le dijo: no, no me has pagado. Ay, se me olvidó pagarte el día que te debía yo de dar, ¿verdad? Y le dijo Hudson: sí doctor, se le olvidó. Le dijo: ay, pero ¿qué crees? Ya es muy tarde porque yo todo el dinero que tenía ya lo metí al banco. Acabo de ir al banco a meterlo y se me olvidó pagarte. Y entonces, ¿qué crees que pasó? Ay, el corazón de Hudson Taylor se le paralizó. Es decir, que sintió muy feo porque dijo: yo pensé que ella me iba a pagar, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo me imagino que se quedó un poco triste, un poco mal de decir: ya no tengo dinero. ¿Y tú crees que él siguió trabajando? ¿Tú crees que él siguió haciendo el bien, ayudando a esas personas sin cobrar nada, sin que le pagaran? Él lo siguió haciendo, él siguió trabajando, él siguió haciendo el bien. Y él oró todo ese día mientras trabajaba diciendo: Señor, yo necesito que tú me des el dinero para ahora poder pagar esto que yo necesito, la renta y otras cosas más. Y Hudson Taylor oró tanto que ¿qué crees que pasó? En la noche, cuando ya había terminado su turno, de repente llegó el doctor, regresó el doctor y le dijo: oye, ¿qué crees? Un señor rico que me debía vino y me pagó ahorita en la noche. No tenía que pagarme ahorita, pero bueno, vino y me pagó. Entonces ten, aquí está lo que yo te debo. Ay, Hudson Taylor se puso muy feliz porque él sabía que él había hecho un bien y que Dios ahora le estaba mandando lo que él necesitaba. Y él dijo esto: indudablemente Dios no tardará mucho en mandarme a China, porque si Él contesta mis oraciones y me cuida aquí como lo está haciendo ahorita, estoy seguro que como me cuida aquí en Inglaterra, también puedo confiar en Él para que me cuide allá en la China. Él estaba bien seguro de que Dios estaba supliendo su necesidad, de que Dios estaba haciendo que él tuviera lo que necesitaba. Y entonces se quedó pensando y dijo: ¿será tiempo de que yo ya me vaya a la China? ¿Será tiempo de que ya estoy listo, ya sé más de medicina? Porque estuvo un buen tiempo con ese doctor aprendiendo cosas. Dijo: ¿será tiempo de que yo ya me vaya a la China? ¿Qué crees que le dijo Dios? Le dijo: no, todavía no. Ahora es tiempo de que tú te vayas, pero a Londres. Ay, era un camino un poco más largo. Eran más o menos unas 3 horas de auto de ahorita en nuestros tiempos para allá. Eran más o menos unas 3 horas de camino en donde él tenía que continuar estudiando. Dios le dijo que él debía de estudiar más acerca de medicina. No era suficiente lo que le había enseñado su padre, no era suficiente lo que le había enseñado este doctor. Él ahora debía de ir a la universidad para aprender más sobre medicina, porque eso era lo que Dios quería que él hiciera. Y él dijo: pues si eso es lo que Dios quiere, si Dios quiere que yo me ponga esa coraza de justicia, entonces lo voy a hacer. Yo voy a ir a estudiar a esta escuela de medicina. Y muy pronto estaba estudiando y trabajando en el hospital de la universidad.
Él estuvo allí aprendiendo más sobre medicina. Él trabajaba, pero también estudiaba. Ay, Hudson Taylor estaba muy feliz porque él sabía que esto era lo que Dios quería. Hudson Taylor sabía que este era el plan de Dios para su vida, que él siguiera aprendiendo más sobre medicina. ¿Te imaginas? Si Dios quería que siguiera aprendiendo más sobre la medicina, significa que había muchísima gente enferma y que había demasiados casos difíciles tal vez que Hudson necesitaba estudiar mucho. ¿Y qué crees? Mientras estaban allí estudiando en la universidad, pasó algo que, ¿qué crees? Estaba allí un cuerpo, porque ya se había muerto esta persona que había tenido una fiebre espantosa, una enfermedad que no supieron qué era y no lo pudieron curar. Pero Hudson se acercó demasiado y tocó el cuerpo enfermo. ¿Y qué crees? Se enfermó también Hudson Taylor. Y se había enfermado tan grave, pero tan grave, que lo agarraron, lo tomaron y le dijeron, ¿sabe qué? Váyase a su casa. Ya váyase a su casa y ponga todo en orden porque se va a morir. Cuando le dijeron esto a Hudson Taylor, él se quedó tan espantado porque dijo, ¿ya me voy a morir? ¿Y China? Él estaba espantado. Hudson, ¿tú crees que él se asustó? ¿Será el fin de Hudson Taylor? ¿Tú qué habrías sentido en su lugar? ¿Tú qué habrías hecho? Si quieres saber qué fue lo que pasó con Hudson Taylor, no te pierdas la próxima semana el siguiente episodio. Y antes de irnos, yo quiero mostrarles las tareas que nos mandaron en esta semana. Gracias por habernos mandado sus tareas. Nos da mucho gusto siempre recibirlos y ver que pusieron allí el dibujo del episodio anterior. Pero para este episodio vamos a dibujar la coraza de justicia, esa coraza que Dios nos da para podernos proteger de los ataques del enemigo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a dibujar la coraza de justicia y del otro lado vas a escribir el texto de memorizar del día de hoy, que es Gálatas 6:9. Lo vas a poner y te tiene que quedar algo así. No te olvides de mandarnos tus tareas, te vamos a estar esperando. Adiós.